Hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones que se llama Resiliencia. Para todos los que vienen por primera vez, la resiliencia es la capacidad que tiene un elemento de que cuando es golpeado, ¿verdad?, puede regresar a su forma correcta. Esa es la resiliencia, que no se destruye, que se puede deformar en el momento que es impactado, pero que regresa a su forma. Y para esto hemos estado usando el libro, la primera carta de Pedro a los cristianos. De Pedro, no Pedro Zulbarrán, de Pedro del de la Biblia, ¿ok? La primera carta que escribe Pedro a los cristianos, pero son unos cristianos, son unas personas que tienen y están pasando por un tiempo muy específico. Son personas que están pasando por persecuciones, son personas que están pasando por sufrimiento, son personas que están pasando por áreas o problemas en su vida donde ellos pueden llegar a sentir que ya no tienen la fuerza de seguir agarrándose y sosteniéndose para tener esperanza durante su vida. Y creo que esta serie de predicaciones es muy importante porque tú y yo necesitamos tener esperanza en momentos donde estamos viviendo persecución, donde estamos viviendo problemas, donde las circunstancias se vuelven en contra de nosotros y sentimos que ya no hay respuesta para seguir adelante. Esa es la carta en la que nos hemos basado para hablar acerca de la resiliencia, aprender cómo podemos mantenernos con esperanza aún en medio de la prueba, cómo nuestra fe puede salir intacta y aún crecer en medio del problema, en medio de las circunstancias, en lugar de decrecer y traer dudas o sentimientos donde podemos llegar a dudar de la integridad de nuestro Dios. La Biblia es clara, la Biblia nos dice que Dios es bueno y que Dios tiene un plan. Di conmigo, Dios es bueno y Dios tiene un plan. En medio de estas dos verdades que para mí son los pilares de mi vida, sucede la vida. Y la vida puede estar un día muy padre, de repente medio feo, de repente súper feo, de repente súper padre. Y así nos vamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están pasando por momentos difíciles o han pasado por momentos difíciles en su vida? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no ha pasado por momentos difíciles en su vida? Todos lo hemos pasado, pero tenemos que crecer y saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios para entender quién es Dios, cómo es Dios y debido a esto que conocemos a nuestro Dios, sabemos quién soy yo y cómo debo ser yo delante de los ojos de Dios para vivir en esperanza. ¿Están conmigo? De eso hemos venido hablando. Los que vienen por primera vez pueden escuchar las predicaciones. Esta es la quinta predicación que hablamos de este tema. Así que tú puedes ir a la página de internet, puedes ir a YouTube, busca Doxology Español y ahí puedes aprender qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Están listos? Amén. Señor, en esta mañana yo te pido, Padre, que tú hables a cada uno de los corazones, que tú les bendigas y que ellos, Señor, puedan escuchar este mensaje de esperanza que sale desde lo más profundo de tu corazón para ellos. Señor, te pido que en esta mañana, mientras estudiamos tu palabra, que no solamente la estudiemos, sino que la pongamos por obra, que podamos seguir adelante y salir con esperanza sabiendo que tú estás con nosotros, que no hay problema que tú no puedas resolver, que no hay situación que tú no puedas controlar. Gracias, Señor, porque hoy creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en que eres un Dios bueno y que estás en control. En el nombre de Jesús, y todos dijeron amén. ¿Dónde dejé mis lentes? Aquí están. Es que quise leer y dije, ay, nanita. Perfecto. Hoy vamos a estar en 1 de Pedro capítulo 4. Si tú traes tu Biblia, abre en 1 de Pedro capítulo 4. Si no traes Biblia, tráela la próxima semana, pero mientras vas a poder ver los versículos aquí en la pantalla. ¿Te duele o estás lastimado? Yo creo que es una de las preguntas que todos los que han hecho ejercicio, que todos los que han sido atletas, en algún momento sus entrenadores les preguntaron, ¿te duele o estás lastimado? No sé si todos ustedes sepan, pero a mí me encanta el ciclismo. Ese es mi deporte. Es el lugar donde me siento libre, donde me siento contento, donde me meto a mi cajita blanca en el cerebro y lo único que hago es simplemente olvidarme de la vida o de repente ahí oro, de repente pienso, de repente medito, pero me la paso en mi bicicleta. Es algo que es súper divertido. Para algunas personas el ciclismo no es nada divertido. De hecho, piensan que ver crecer el pasto es más divertido que el ciclismo.
Hablando el otro día con Chris Freeland me decía, oye, ¿estás viendo el Tour de Francia? Sí, está padrísimo. Dice, yo creo que es más divertido ver el pasto crecer. Y yo, ok, ¿verdad? Pero hay gente loca como yo que nos encanta ver el ciclismo. Dice, bueno, ¿por qué andan 200 millas, 200 kilómetros en la bicicleta? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta? O sea, duele, sí duele, pero ¿les gusta o qué? ¿Son masoquistas? Hay algo de eso, ¿ok? Pero a mí me encanta el ciclismo, es increíble sentir la libertad, el aire, los sonidos de los animales, los pajaritos, ¿verdad? Y sobre todo la sensación de estar avanzando constantemente. Pero como en todos los deportes, si no tomas las medidas correctas, puedes llegar a lastimarte. ¿Están conmigo? Una cosa es que te duela mientras estás haciendo ejercicio. Una cosa es que te duela mientras te estás ejercitando, aquellos que van al gimnasio. Una cosa es que te duela, pero es ese dolor rico, ¿no? Que te va doliendo y dices, ¡ay! En el power squat que estás así y ya aguanta y tú así, no, ya no puedo, ya, pero te duele rico, ¿verdad? Y sudas y estás sudando, pero sientes rico. Dices, por fin estoy sudando la memela, la tostada, la torta de jamón, ¿verdad? La arepa, estoy sudando las alitas de Buffalo Wild Wings. Sientes rico, ¿verdad? Porque estás sudando. Una cosa es que te duela y mientras que haces ejercicio, y otra muy diferente, que te lastimes. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido? Hay un tipo de dolor que es rico, que es bueno y de hecho disfrutas sentirlo, pero hay otro dolor que no nos gusta nada porque significa que ese dolor viene de que te has o fue provocado porque te has lastimado. Te has roto un músculo, te has roto la rodilla, te caíste, te lastimaste, te forzaste de más, empezaste a hacer ejercicio en un nivel que no deberías hacer ejercicio y te lastimas. Y luego tienes que tener reposo, ¿para qué? Para poder recuperarte y empezar de nuevo a entrenar para hacer lo que quieres hacer. La vida cristiana es como esto. La vida cristiana es muy parecido a esto. Esto de sentir dolor o de estar lastimado lo podemos ver y es realidad en la vida cristiana. Pedro, en la primera carta de Pedro, al escribir esta carta a la gente que está siendo perseguida, como les decía, tenemos que entender algo muy importante. Mientras estemos oyendo esta predicación, siempre tengan en su mente estos hechos. La gente a la que Pedro le mandó la carta es una audiencia, ¿verdad? Siempre cuando leemos la Biblia tenemos que ver varias cosas. ¿Quién le escribe? ¿Verdad? ¿Por qué le escribe? Porque hay un problema. ¿A quién se le escribe? ¿Quién es la audiencia? ¿Y cuál es la solución que Dios está proveyendo a esa gente que tiene este problema en un tiempo específico, en un lugar específico? De tal suerte podemos entender cuál es el principio bíblico que tenemos que aprender tú y yo. ¿Están conmigo? Ok, esta gente es gente que está siendo perseguida. Es gente que ha sido rechazada, ¿verdad? Llegaron a otros lugares, salieron huyendo de Roma porque en Roma los estaban matando, los estaban metiendo al Coliseo. Fue el momento cuando Roma se incendia, ¿verdad? Y el César le echa la culpa a los cristianos, hace que el cristianismo se vuelva ilegal. Hay persecución, a los cristianos los empalaban, les ponían brea y los prendían en la noche, ¿verdad? Para que alumbraran la ciudad y la gente dijera, yo no voy a ser cristiano. En ese tiempo es cuando esta carta se está escribiendo. Pedro ve el sufrimiento, Pedro ve la persecución, Pedro ve el asedio que esta gente está teniendo y les habla acerca de entender si están dolidos o están lastimados. Es un tiempo increíble en esta carta. Y lo hace al mostrarnos cuál fue exactamente. Nos enseña varias cosas. Pedro le escribe esta carta a la gente que está siendo perseguida, rechazados y que han perdido a sus familiares y amigos durante la persecución. Les anima. Esta carta, el objetivo es animarles a través de sus palabras, las cuales son inspiradas por Dios, para que sean empoderados y resueltos y resolutos en su viaje para seguir adelante. ¿Cuántos necesitan fuerza? ¿Cuántos necesitan ánimo? ¿Cuántos necesitan esperanza? Ahora entiendan algo. A lo mejor ahorita tú estás en una situación de dolor, de sufrimiento, estás enfrentando circunstancias difíciles, ¿verdad? A lo mejor otros no. Pero aquí lo importante no se trata de que yo no estoy enfrentando esto, por lo tanto tengo que desechar el mensaje. No.
Todos vamos a tener y enfrentar problemas en nuestras vidas. No es una pregunta de si lo vamos a hacer, sino cuándo vamos a enfrentar esas situaciones. Y Dios quiere que como cristiano sepas qué hacer cuando enfrentas estas situaciones. ¿Están conmigo? ¿Cuántos desean ser empoderados? ¿Cuántos desean ser animados para seguir adelante? Esto es lo que Pedro está haciendo, pero para hacerlo empieza en el capítulo 4 mostrándonos cuál fue la actitud, exactamente la actitud y el comportamiento de Jesús cuando Él, así como nosotros, enfrentó el sufrimiento. Estamos a punto de celebrar Easter, estamos a punto de celebrar la crucifixión, la resurrección de Cristo. Jesús sufrió a tal punto que Él derramó sangre. Es el mayor nivel de sufrimiento. Cuando alguien sufre y suda sangre, es porque su cuerpo está en el mayor grado de sufrimiento que puede haber. Y Pedro usa la vida de Cristo para enseñarnos cómo es que tú y yo debemos de vivir, debemos enfrentar el mundo para entonces tener esperanza. Esta carta tiene un propósito muy importante: animarte y empoderarte para seguir adelante. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Levanta tu mano y diga: yo quiero eso. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Tal vez te preguntes: ¿por qué es eso importante para mi vida? ¿Por qué tengo que saber esto? La respuesta es porque en la vida es importante saber por qué tipo de sufrimiento estamos pasando. El gran problema, perdón, chueca. El gran problema que tenemos es que pensamos, ¿verdad?, que el sufrimiento es sufrimiento. Y vivimos en una cultura, vivimos en un mundo donde todos buscamos evitar el sufrimiento. No es algo normal, no es algo que queremos, no es algo que buscamos, no es algo que procuramos, no es algo que anhelamos, porque te hace sufrir y no lo queremos. Pero es importante que entendamos que así como en el deporte los atletas, los ciclistas, los futbolistas, los beisbolistas pasan por sufrimiento para hacerse mejores, ellos tienen que ser capaces de identificar si el dolor que están sufriendo es simplemente dolor o están lastimados y necesitan una intervención. Cuando tú te lastimas, necesitas que alguien venga, que un experto venga y te restaure. Cuando tienes dolor porque estás haciendo ejercicio, no necesitas un doctor. Simplemente necesitas ser sabio, tomar medicamentos, tomar proteínas. ¿Para qué? Para que recupere el cansancio de tu cuerpo. ¿Me están siguiendo? Por eso es tan importante. Y Dios, al inspirar a Pedro, nos ayuda no solo a poder identificar el tipo de sufrimiento por el cual estamos pasando, sino también nos enseña a diagnosticarlo. Y no solamente diagnosticarlo, nos dice qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en sufrimiento. Ay, qué linda, gracias, mija. Gracias, gracias. Es Coca-Cola transparente. No Pepsi. La Pepsi es del diablo. Ok. ¿Están conmigo? Ahora, este pasaje del capítulo 4 de Pedro nos habla de 4 tipos de sufrimiento que quiero que veamos. El primero es el sufrimiento bueno. ¿Qué? ¿Hay sufrimiento bueno, José Luis? Vamos al primer versículo de Pedro, capítulo 4, de la primera carta de Pedro. Dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes, di conmigo yo, asuman también ustedes la misma actitud. Vean lo que está diciendo. Es una actitud. ¿Cómo estoy recibiendo, cómo estoy viendo, cómo me estoy comportando cuando enfrento el sufrimiento? Dios inspira a Pedro para usar a Jesús para revelarnos la actitud que tenemos que tener en cuanto al dolor. Y lo primero que dice es: asuman ustedes también esta misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el
pecado. El primer tipo de sufrimiento del cual habla Pedro no es un sufrimiento del cual debemos o debamos huir, sino al contrario, es un sufrimiento que debemos procurar. ¿Cuántos eso es nuevo para ustedes? Un sufrimiento que debemos procurar, que debemos buscar, que debemos anhelar. ¿Y tú qué? Esta iglesia ya no me está gustando. ¿Cómo que quieren que sufra? Yo no quiero que sufras, Dios quiere que sufras y por lo tanto te tengo que decir lo que Dios dice. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Ahora ven esto. Es un sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento que tenemos que anhelar? ¿Es un sufrimiento bueno? ¿Es un sufrimiento que escogemos sentirlo? Es el tipo de sufrimiento el cual debemos recibirlo con una buena actitud. ¿Por qué? Porque Pedro nos dice, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, les voy a decir qué no significa. Lo primero que nos dice es que al enfrentar el pecado, este tipo de sufrimiento, no nos está diciendo que vas a dejar de batallar con tu pecado. El pecado siempre va a estar ahí porque tenemos carne y la carne le gusta darle alegría. Macarena, ¿verdad? Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Y todos empezaron a mover la patita. Porque ya al cuerpo, la carne le gusta protegerse, consentirse, mimarse con vitamina T. Tacos, tortas, tlacoyos, tostadas, totopos, tamales, muy bien. ¿Qué otra conté? Tlacoyo, muy bien, mi amor. ¿Se te antojó un tlacoyito? Sí, con sour cream, quesito. Oh, yo sé que no tienen hambre ahorita, ¿verdad? Chilango Power. Perfecto. Ahora, esto es increíble. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo que los que pasan por este tipo de sufrimiento, bueno, van a dejar de batallar con el pecado, porque somos carne y la carne siempre, dice la Biblia que la carne siempre va a estar en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. Va a llegar un momento en donde Dios nos va a librar de la presencia del pecado totalmente. Vamos a poder llegar de él y decir, wow, puedo hablar con mi suegra. ¿Verdad? Qué bárbaro, qué bonito se siente, ¿no? Sentir lo que sentía. ¿No? Dios nos va a preparar, pero ese día no ha llegado, ¿verdad? Ahora, lo que nos dice o lo que quiere decir este versículo es que el pecado ya no tendrá la misma influencia sobre ti. Amén. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 6 que Jesús al morir en la cruz del Calvario ha quitado el poder que el pecado tenía sobre ti y sobre mí. Ahora recordemos, estas instrucciones están hechas en un contexto donde Pedro está animando a la gente que está pasando por persecución, por sufrimiento, que han matado a sus familiares, a sus amigos en el Coliseo o los han empalado. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que nos enseña Dios a través de Pedro los está diciendo, para que tú puedas mantener tu esperanza, primeramente tienes que entender que hay un sufrimiento que es bueno, el cual debes de buscar. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es este sufrimiento bueno del cual tienes que buscar? ¿Quieres tener buena condición física? Tienes que sufrir con el cardio. ¿Amén? Y cuando sufres con el cardio y sudes 2 gotas de sudor, no te comas 5 chocolates. Hay un sacrificio que tienes que hacer. No porque hiciste 1 hora de gimnasio equivale a 5 Coca-Colas. ¿Sí me explico? Es un sufrimiento bueno. El poder perdonar a la persona que te hizo daño es un sufrimiento porque tu carne dice, no lo perdones, ponte a mano, métele el pie, reviéntale la boca. Y el sufrimiento es decir, no lo voy a hacer. ¿Me estoy explicando? Hay un sufrimiento bueno. Ahora, ¿por qué dice que el pecado ya no tendrá la misma influencia sobre ti? Porque cuando abrazamos este tipo de sufrimiento, sabremos que sin importar qué cosas te aviente el mundo, tu carne o el mismo Satanás, y no cedemos a la tentación pierde influencia
en ti. La Biblia nos dice que todos somos probados, ¿verdad? Que cuando viene la tentación, Dios no nos deja caer en tentación más allá de lo que podemos soportar. De hecho, Mateo 6 nos enseña a orar Jesús, y una de las cosas que nos enseña a orar Jesús es: no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Amén. Dios quiere que oremos para que no caigamos en tentación, ¿verdad? El sufrimiento bueno te va a presentar la oportunidad de querer correr, de querer hacer totalmente lo contrario de lo que Dios espera que hagas. El sufrimiento bueno es decir: Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga, me voy a comportar como tú te comportaste en la cruz del Calvario. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué increíble! Después de ser escupido, azotado, ridiculizado, Jesús se levanta y dice: Señor, perdónalos. ¿Cuál es tu actitud cuando te ridiculizan? ¿Cuál es tu actitud cuando se burlan de ti? ¿Cuál es tu actitud cuando te sientes ofendido o lastimado? Es tiempo de sufrir, para bien. El que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Tome su cruz, niégase a sí mismo y sígame. Un sufrimiento bueno. Los atletas o los ciclistas o cualquier persona que hace ejercicio, esto es lo que se considera el segundo aire. ¿Cuántos han oído hablar del segundo aire? Cuando hacen ejercicio, nadie, nada más que yo. Es cuando vas en la bicicleta. Yo me acuerdo, o ayer, por ejemplo, ayer llegué a la casa después de hacer todo esto, llegamos a la casa como 11:30 y yo ya tenía ganas de dormirme, pero ahí estaba mi bici, tenía que hacer mi bici y era 1 hora. Y era una rutina súper pesada. Entonces ahí en mi trainer lo puse en la computadora y me puse a hacer la bicicleta. Llegaba un momento donde yo iba duro y no puedes bajar la velocidad porque la computadora te va registrando tu velocidad. Y yo estaba así de: ¡ay, no juegues! Ya estuvo, pido esquina. Y yo veía 10, 9, eran segundos, pero para mí se sentían como horas. 8, y las piernas me dolían y sudaba y me caía y hasta cuando gritas y te sientes como Hulk, ¿verdad? Y te volteas a ver tus piernas y tú piensas que están así bien musculosas, grandotas y ay, chiquitas, ¿verdad? Pero estaba sufriendo y llega un momento en donde dices: ya no puedo, pero si sigues un poquito más, rompes el umbral. Y de repente, wow, no, aquí puedo seguirle otras 2 horas, porque cruzaste un umbral. El gran problema es cuando quieres cruzar el umbral tomando cosas que no son correctas. Gracias, mi amor. El otro día mis hijos que están ahorita ya empezaron a hacer ejercicio y están ahorita con la etapa de ponerte fit rápido, ¿verdad? Con sopas ramen. Son bien ricas las sopas ramen, no juegues. El otro día mi hijo decía: ¿sabes que los atletas hay un polvo, hay una cosa que huelen? Le digo: con que no sea cocaína, todo está bien. Y si hay un polvito que hueles, que es como que te hace, ¿no? Hay que comprar, papá, para que. Le digo: no, hijo, hay un umbral que tienes que cruzar. Llega un momento donde sientes que no puedes, pero si sigues tantito adelante, de repente se rompe ese umbral. Y en donde piensas que va a ser el momento en donde eres quebrantado y roto porque ya no pudiste, cruzas, mantienes tu fuerza, mantienes el ejercicio y cruzas el umbral. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han visto eso? Que estás cargando y dices: ya no puedo, otro más, otro. Y ahí está el coach diciéndote: no le saques, ¿verdad? Y lo haces. Es el segundo aire. Y esto te hace... Esto llega en un momento cuando piensas que ya no puedes seguir adelante y la verdad no es solo que lo pienses. La verdad es que no quieres seguir adelante. Dices: no, yo ¿para qué quiero seguir? Ay, gracias. ¿Para qué quiero seguir sufriendo? No, yo ya no quiero. ¿Cuántos se les ha pasado eso en sus vidas? ¿Sabes qué? Es que sé que ya no puedo con esta situación en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio, en el trabajo. Ya no puedo con esta, me voy a rendir. ¿Cuántos se encuentran ahí? Y Dios nos dice: yo sé lo que estás sintiendo, pero es un sufrimiento bueno que estoy usando para formarte. ¿Están conmigo? ¿Estás sintiéndolo? No se trata de que solamente lo pienses, la verdad es que ya no quieres seguir adelante.
del dolor que estás sintiendo, pero decides perseverar. Dices, no, no inventes, yo no vine aquí porque puedo, sino porque puedo, estoy aquí. Amén. Decides perseverar, sigues adelante sin importar el dolor que sientes y llega un momento en que rompes la pared y viene el segundo aire y al pasar esto sientes que puedes seguir mucho más tiempo, has vencido el dolor y sientes que tus fuerzas se han renovado por completo. Y esto te hace atacar el próximo entrenamiento con más confianza, sabiendo que va a haber dolor, pero el dolor no te va a vencer. ¿Se parece a la vida cristiana? Miren, todos levanten sus manos aquí. Levanten todas sus manos, por favor. Everybody raise up your hands. Aquí, levanten sus manos. Hagan lo más que puedan. Levántenlo lo más que puedan. Lo más que puedan. Cuando ya estén lo más que puedan, estírense, le hacen así. ¿Ya todos están en lo más que puedan? ¿Seguros? ¿Ya no pueden más? ¿Ya están ahí? ¿Sí o no? ¿Ya están ahí? ¿Listos? Un poquito más. ¿Cuántos pudieron un poquito más? Todos. ¿Sí o no? La realidad es que pensamos que estamos dando todo y te dicen un poquito más. Así se vieron todos. Estaban así de, oh, ya estuvo, ya, que me van a oler acá y no me puse desodorante, ya. No, pobres, ya había unos desmayados por ahí, por favor traigan el botiquín. Pero en el momento que les dije un poquito más, ¿vieron todas las manos de los demás? ¿Qué hicieron? Yo cuando mi esposa me echa bronca, me paro y ya me paro así como que... Para que imponga, ¿no? Que me vea grandote. Tú ya cuando me empiezas y me dice, no me leo. Ese es el ejemplo. De hecho, los Navy SEALs, algunos fisiólogos y psiquiatras hicieron un análisis, un estudio, y concluyeron que las personas pueden llegar a ser 20%, pueden llegar a esforzarse 20% más de lo que su mente les dice que pueden manejar. Entonces, ¿qué hacen? Ponen a los Navy SEALs en situaciones en donde los llevan al extremo, los llevan a ese lugar donde dicen, ya no puedo más, pero les enseñan a romper eso que está en su cuerpo, que su cuerpo les dice, ya no, ya no, ya no, ya no, y entonces cruzan el umbral y logran pasar al otro lado. Eso es de lo que Dios está hablando en este pasaje. O sea, así como Cristo sufrió en la cruz del Calvario y dijo, Señor, no quiero esto, pero si es tu voluntad, si tú quieres, Señor, que pase esta copa de mí, mas hágase tu voluntad. Y Dios nos está hablando de este tipo de situaciones. En otras palabras, podemos decir que Dios quiere que aprendamos a soportar algo que despreciamos. Despreciamos la corrección, despreciamos el hecho de que nos empujen para sacar lo mejor, despreciamos la realidad de que hierro con hierro se aguza, despreciamos todas estas cosas que Dios usa para que reflejes quién es Él y cómo es Él en donde quiera que estés y a donde quiera que vayamos. Y Dios nos está diciendo en este pasaje, yo quiero que aprendas a soportar aquello que desprecias. Tal vez en tu matrimonio desprecias la manera en que te habla tu esposo o desprecias la manera en que te habla tu esposa, pero Dios te está ayudando por el bien de la institución que Dios estableció en la tierra como el matrimonio, te está llamando a sufrir porque es bueno. Obviamente, y lo vuelvo a repetir, si te atacan físicamente, si te atacan emocionalmente y estás en un punto donde está afectándote, tienes que buscar seguridad. Amén. Es que yo estoy sufriendo porque Dios tiene un plan y tu esposo cacheteándote. No. ¿Ok? No, yo creo, rájale ya sin dientes. No. ¿Ok? ¿Queda claro? El esposo, el pastor dijo, ponte vieja. No. ¿Ok?
y a los hombres también. Sí, ¿no? Pero no, Pedro nos dice, esto es real en la vida cristiana. Tenemos que confiar en Dios cuando nos mete en el proceso para forjarnos. Fuego, frío, fuego, frío. Hay un tipo de sufrimiento bueno y Pedro nos dice, procúralo. Sufrimiento bueno, Pedro nos dice, ¿qué? Procúralo. Sufrimiento bueno, Dios nos dice, procúralo. Hay otro sufrimiento que se llama el sufrimiento en soledad. Vamos a ver el versículo 7 al 11 de 1 de Pedro. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cuando uno ponga al servicio, cada uno ponga al servicio de los demás el don que han recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todos dijimos, amén. Ahora, este versículo, pongan mucha atención, acuérdense el contexto, ¿ok? ¿Cuál es el contexto? Gente sufriendo, gente perseguida, gente espantada, gente rechazada. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? ¿Cuántos se identifican con este tipo de personas? ¿Verdad que sí nos identificamos cuando hay problemas, situaciones? Ese es el contexto. Y de repente, dentro de este contexto nos empieza a hablar de nuestros dones, de nuestros talentos, del amor, de ser hospitalarios, de hacer cosas impresionantes. Y de hecho, siempre o muchas de las veces usamos este tipo de versículos para invitarles a ustedes a servir dentro de la iglesia. Amén. Los usamos ¿por qué? Porque Dios les ha dado muchísimos talentos. Yo sé que aquí hay muchos talentos increíbles que Dios nos ha dado, y Dios nos los ha dado no para mi propio beneficio, sino para el beneficio también de su reino. Amén. No nada más nos quedemos en beneficiarnos a nosotros mismos, beneficiemos a los demás. Pero vean esto, está impresionante. En este versículo, es un versículo que nos motiva a servir, a usar nuestros dones para ayudar y edificar a otros. Y esto es increíble porque todos aquí tenemos esos dones, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y que necesitamos ponernos en acción para bendecir el reino de Dios, no solamente en nuestra vida. Pero lo importante que quiero que aprendamos en luz del contexto de esta carta es que este versículo lo vamos a poder ver cuando recordemos el contexto, ¿verdad? Esta carta habla del sufrimiento, personas siendo perseguidas, asesinadas, exiliadas, rechazadas por el mundo. Y Pedro les escribe para animarles ¿a qué? A mantenerse en fe a través de hacer lo que Cristo hizo, diciéndoles que ellos han vuelto a nacer a una esperanza viva. ¿Lo estamos viendo? Imagínenselo. Imagínate Roma con gente empalada, incendiada, porque eran seguidores de Cristo. Gente muriendo en el Coliseo, devorado por los animales, porque no quisieron negar su fe en Cristo. Imagínense todo esto. Y Dios les dice, en ese momento, usen sus talentos para servir. Vean esto. Lo que quiero que entendamos es que no solamente veamos el qué. Dios nos dice, vean el qué, ¿verdad? El qué dice, haz lo que tienes que hacer de acuerdo a tus dones. Pero no debemos de perder el verdadero significado de este versículo, que se encuentra y se responde no en el qué, sino en el por qué. ¿Por qué Dios, en medio del sufrimiento, en medio de los problemas, les dice sirvan? Les dice el que hagan, pero no les dice el por qué. Pero el por qué lo podemos descubrir debido al qué, al contexto. Acuérdense, el contexto en la palabra nos ayuda a analizar el texto. Amén. Di conmigo, el contexto me ayuda a interpretar el texto, a entender el texto. ¿Vamos bien? Esto está súper grueso. Es importante que veamos detrás del qué, por eso, por el cual Pedro nos llama a hacer uso de nuestros dones, es el por qué. Todo lo que acabamos de leer, estos versículos del 4 al 11,
acerca de los dones, acerca del servicio, acerca del amor, acerca de la espiritualidad, viene en un contexto que nos dice que el mundo es duro para cada uno de nosotros. El mundo es duro, la vida es difícil, ¿ok? Pero nos dice también, o nos hace entender este versículo, pero nos dice que Dios diseñó un plan para que en donde todos los que hemos confiado en Él no tengamos que enfrentar el mundo solos. ¿Me van siguiendo? Es increíble. Dios nos ha dado dones, talentos, y te ha puesto en comunidades, en una familia en donde nadie tenga que sufrir solo. Dios te puso con gente en tu trabajo, en tu escuela, en tus negocios, en tu casa. Dios puso gente alrededor de ti, pero esa gente está alrededor de ti no porque Dios se haya equivocado. Yo creo fielmente que Dios me introdujo en este tiempo, en este espacio, en este lugar, quirúrgicamente para llevar a cabo el plan que Él tiene para mí. Y que si Él me puso quirúrgicamente en un lugar, Él tiene control total de la gente que me va a rodear. Amén. Y esa gente va a ser gente que va a sufrir, va a ser gente que le va a doler su vida, su corazón. Y Dios me puso ahí no solamente para que ellos estén conmigo en medio del sufrimiento, sino para que yo use todos mis talentos para apoyar a esta gente en medio de su sufrimiento. El mundo está tan roto que lo único que nos importa es ver por nosotros mismos. Y es un concepto satánico. Es una mentira del diablo, porque lo primero que hacemos es usar nuestros dones y nuestros talentos para bendecirnos a nosotros mismos. Nos olvidamos de la gente. Tenemos dichos que aún decimos que cada quien se rasque con sus propias uñas. Viene gente a pedirte favor, viene gente a pedirte ayuda y lo único que hacemos es darle la espalda. ¿Por qué? Porque estás más preocupado en usar tus dones y tus talentos para consentir tu carne en lugar de usarlos para que las gentes no se sientan solas en el sufrimiento. Y Pedro nos dice, este tipo de sufrimiento ustedes lo tienen que exiliar, lo tienen que repudiar. El sufrimiento en soledad. Hay gente que vino en la semana a hablar conmigo y me dijo, yo estoy viniendo a hablar contigo, yo no le quería decir estas cosas a nadie, porque no quería decirle estas cosas a nadie, pero Dios me dijo, obedece y ve y cuéntale a José Luis. Y es exactamente esto. Estaba sufriendo en soledad. Dios nos dejó 3 cosas para vivir nuestra vida cristiana: su Santo Espíritu, su palabra y a cada uno de nosotros. Amén, ¿me estás entendiendo? Tu propósito va más allá de simplemente ser papá, tener tus hijos, lograr cosas profesionalmente, tener tu negocio. Esto es banal, o sea, sí es bueno, Dios te lo da, Dios te permite hacer esas cosas, pero ese no es tu posición final, ese no es tu destino final. Esto no es aquello para lo cual Dios te creó. Dios te creó para cosas más grandes, para que en medio del problema, de las circunstancias, de las situaciones duras, te puedas levantar y ser luz y poder bendecir a la gente y que la gente pueda ver que hay un Dios que es el alfa, el omega, el principio y el fin, un Dios que los ama, un Dios que se preocupa por ellos y un Dios que nunca los va a dejar solos. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin, y voy a poner una comunidad alrededor de tuyo. ¿Para qué? Para que atravieses los problemas, las circunstancias con poder, con fuerza, con esperanza, con determinación. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me place, porque yo tengo un plan y nada se sale de mi control. Dios desea que tú y yo entendamos estas cosas, pero no podemos entenderlas hasta que no dejemos de mirarnos a nosotros mismos y ser egocéntricos. Yo te animo a que despiertes y empieces a bendecir a la gente con tu propia vida. José Luis, ven y habla con esta persona. ¿Para qué quieres que yo vaya? Ve tú y abre la boca. A ti te puso con esa persona. Ve y dile. Cree que Dios va a llenar tu boca, porque la palabra de Dios dice que tú abras tu boca y Él la llenará. Yo no puedo ser ajonjolí de todos los moles.
A lo mejor la persona que me quieres presentar para que le hable de Dios, le caigo gordo. Pero tú le caes bien. Porque eres de Chihuahua. Y hablas así. Machine. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Gracias. A lo mejor porque eres de Venezuela. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo, esto, ¿qué es esto? ¿Ah? Así habla, jeje. Muchachito. Oh. ¿Están conmigo? ¿Sí me explico? Digan sí o no, pues digo, para que sepa, ¿no? Tanto, ¿sí me explico? ¿Sí me explico? A ver, pregúntenme a mí. Los voy a imitar. Pregúntenme. De nuevo. ¿Me están siguiendo? Y la baba así escurriendo. Voltea con tu vecino y dile, wake up. Wakey. ¿Ok? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuántos aman a su Dios? Que nos dice, no seas sonso, no lo hagas solo. No eres el llanero solitario. Hasta el llanero solitario tenía a su indio fiel. ¿Cómo se llamaba? El toro sentado o parado. Dependiendo. Hayo Silver. ¿Y qué decía? Hayo Silver. Y aquí hay muchos jóvenes que dicen, ¿y ese quién es, hijo? ¿En qué app sale? ¿Sí, no? ¿Tiene una cuenta en Twitter? ¿Sí, no? ¿Están conmigo? Dios nos ha dado dones. Gracias. Ya agarraron la onda. Muy bien, muchachitos. Dios nos ha dado dones y talentos y nos ha puesto en una comunidad, en una familia, para que nadie tenga que enfrentar el sufrimiento solos. Es ahí donde podemos acompañar a la gente en su sufrimiento. Primero de Pedro 4:7. Ya se acerca el fin. Vean lo que dice aquí. Cuando habla de estos dones, vean lo que dice aquí. Está cañón. Me encanta. Porque Dios de repente dice cosas que dice, ¿y eso qué viene que ver? O sea, ¿cómo? O sea, si yo lo que quiero es que me ayuden con el sufrimiento y me quieres a poner a chambear. ¿Va? Pero vean lo que dice aquí al principio, en el versículo 7. Ya se acerca el fin. Di conmigo, el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo lo que quiero es que me mandes una soga para que... Pero vean lo que dice. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente. El fin se acerca. En otras palabras, Dios nos está diciendo, en el sufrimiento, haz un alto y enfócate. Cuando hay presión externa por las circunstancias en nuestra vida, siempre va a haber una guerra interna. Con tus emociones, con tus sentimientos, físicamente, almáticamente, filosóficamente, va a haber una guerra en tu fe. Y Dios dice, cuando estés ahí, enfócate. Haz un time out. Haz un tiempo fuera. Detente. Tu mente, átala a la mente de Dios. Llénate de lo que Dios dice. Llénate de la esperanza que tenemos en Cristo. Métete a la palabra. Y dice, ahí, reenfócate. Es como los equipos de fútbol. Como los equipos de básquetbol. Cuando entran al juego y empiezan a jugar, empiezan a anotar puntos, de repente el otro equipo les está ganando. ¿Y qué es lo que hacen los equipos de voleibol? ¿Hacen un qué? Un team back. Hacen un team, todavía no vayan para allá, todavía no. Hacen un team back. Y en ese team back, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en ese team back? Evalúan su estrategia, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gracias, eso, muy bien. Reevalúan la estrategia y dicen, estos cuates están usando esta técnica, estos cuates están peleando de esta forma, los boxeadores, ¿no? Cuando los ponen ahí en el ring ya todos guameados, los dientes caídos, el ojo cerrado, y tú puedes, sí puedo, pégame, pero no me dejes, le dicen al otro, ¿no? Y ahí en el dolor les dicen,
tienes que pegarle de esta forma, tienes que moverte de esta forma, cuídate la mano derecha, sube la guardia, haz aquello, ¿verdad? En el básquetbol, ok, tienes que empezar a jugar, cuídense de este cuate, cuídense de esto. ¿Por qué? Porque te reenfocas, analizas la estrategia y la modificas. Dios te está diciendo qué tipo de dolor estás teniendo en tu vida. Aquel que quieres despreciar, pero Dios te llama a abrazar. O estás teniendo el sufrimiento por el cual estás pasando porque estás tratando de vivirlo solo. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Dios dice, yo tengo un plan, porque mi plan es que nunca estés solo. Dios nos diseñó para estar en continua relación, intimidad con Él. Tú y yo no fuimos diseñados para estar solos, sufrir solos. Lo primero que el diablo hace cuando te quiere matar es exiliarte, es sacarte, es aislarte, porque ahí tiene tu mente, tiene tu cuerpo, tiene tus oídos, tiene tu fe. Y no hay nadie que te diga, eso es mentira. Levántate, hay esperanza en Cristo. Wow. Pedro le está diciéndole algo, les está diciendo algo similar aquí. Dios sabe que entre más dura el sufrimiento, es más difícil que lo soportemos. Es por esto que nos dice, es importante que nos mantengamos alerta, enfocados, estar conscientes de la parte que nos toca hacer. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Por eso habla de los talentos. ¿Qué talentos tienes tú que Dios quiere que uses? Ahora lo conectamos. Dice, ahora sí entiende. No solamente es el qué, es el por qué. Dios dice, usen sus talentos. ¿Por qué? Porque yo te equipé. Haz tu parte. Si tu parte es presidir, preside. Si tu parte es servir, sirve. Si tu parte es hablar, habla. Si tu parte es amar, ama profundamente. Hospeda. ¿Qué es lo que dice adelante? Ámense profundamente. La palabra profundamente en la palabra griega original habla de un atleta que deja todo en el ring, en la pista, en el campo. Es una atleta que llega al final. ¿Han visto esos futbolistas que caen muertos en la cancha de fútbol? Dejaron todo ahí. Ese es el tipo de amor que tenemos que tener para la gente. Amar profundamente, y duele amar. ¿Verdad que sí? Y Dios dice, ama profundamente, y me encanta esto. ¿Sabes por qué tú eres llamado a amar profundamente? ¿Sabes por qué? Porque puedes. Di porque puedo. No por mi fuerza o la clase de amor que soy capaz de producir, sino porque sé en dónde está mi fuente y el amor que necesito usar para poder amar como Dios quiere que ama. Proviene de Él, no proviene de mí. Yo no sirvo para amar como Dios quiere que ama. Dios me pide que ame incondicionalmente, con un amor ágape, un amor perfecto. No es un amor condicional, y Dios te dice, ama perfectamente. Y dice, yo no puedo exactamente, porque quiero que estés conmigo, que te rindas a mí, que te humilles delante de mí, para que entonces yo te llene de ese amor, el cual fluye de mi trono, y tú puedas amar, y yo pueda amar a las personas a través de ti. Ama profundamente. Después les dice, practiquen la hospitalidad. Esto es súper importante. En un mundo donde hay personas que lo han perdido todo, tu casa, tu mesa debe ser un lugar donde estas personas puedan ser bienvenidas, donde reciban lo que necesitan y donde puedan tener una probadita del cielo. Que cuando vayan a tu casa digan, wow. No porque está bonita, porque tienes tele, porque tienes carro, sino porque hay una presencia, una paz de Dios tan grande que su dolor, sus heridas pueden ser saciadas. ¿No te gusta eso? ¿No te gusta eso? ¿Cuántos de ustedes están en necesidad y necesitan una mesa en donde sentarse y simplemente comer un plato de frijoles charros? Jesse, hazte unos frijolitos charros y móchate, ponte la del Puebla. Ahora, vean esto. Después de hablar de los dones, en el versículo 10 y 11 dice, cada uno ponga al servicio de los demás. Todos queremos que nos sirvan, pero nadie quiere servir. Jesús no vino a servir, sino a ser servido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don
que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hable como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras nos está diciendo, muéstrenle al mundo quién soy. Muéstrenle al mundo cómo soy a través de tu vida. No se vuelvan unos en contra de otros. Es fácil hablar mal de alguien, es fácil criticar, es fácil juzgar. Dios nos dice, estén listos para edificar. Siempre habla con un corazón de redención y restauración para buscar la reconciliación. ¿Cuántos bocones habemos aquí? Yo no. En otras palabras, Dios nos dice, no le añadas más dolor a la persona que ya está lastimada, solo para desquitarte. Dios nos dice que hacer esto, que hacer con este tipo de sufrimiento en soledad, y Él nos dice, erradícalo. El siguiente tipo de sufrimiento es el sufrimiento injusto. Queridos hermanos, versículos 12 y 13, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte de los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Estos versículos no sabemos exactamente de qué sufrimiento está hablando Pedro, pero tal vez está hablando de las muertes en el Coliseo, de ser culpados por haber incendiado Roma, de ser perseguidos, de ser empalados, de haber sido declarados ilegales. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Todo esto era completamente injusto, pero Pedro les dice qué hacer con este tipo de sufrimiento. Les dice, redefínelo. Redefínelo. 1 Pedro, versículo 13, de capítulo 4, 1 Pedro. Al contrario, vean lo que dice ahí. No se extrañen del fuego que están pasando. Alégrense. Dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría. Dios nos dice, alégrense. Duele, pero alégrate. Amén. Alégrate que puedes sufrir por el nombre de Cristo. Nos dice, no se extrañen del fuego de la prueba. En el versículo 16, ahí más adelante dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Muchas veces nos avergonzamos de estar pasando lo que estamos pasando. Nos confundimos, pensamos que algo hicimos mal, no entendemos por qué nos pasa esto, y la realidad es que muchas veces no es que Dios esté tratando de enseñarte algo a ti, sino que Él está tratando de mostrar algo al mundo a través de ti. Está tratando de que el mundo vea cómo una persona enfrenta el dolor, la muerte, el sufrimiento con la esperanza de Cristo. Hay gente que es buena, hay gente que sirve a Dios y está ahí con Dios, y de repente le pasan cosas que yo digo, Señor, ¿por qué? Y vienen conmigo y me dicen, ¿por qué, pastor? Pues yo no sé. Job, no hay otro hombre como él en la tierra. ¿Ya lo viste, Satanás? Imagínate que Dios te echara a andar a Satanás. Imagínate, ay, mira, ahí está Ernestito, el que dice que él no. Imagínate, ahí está la Dani. No, la Dani. Ahí están los brothers que vienen por primera vez, ahí están. Entonces, no, espérate, no, si no puedes, no repartas, ¿no? Y él dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay un hombre como él. Y Satanás le dice, pues es que él te ama y te alaba porque pues tiene todo. Tenía sus ranchos, sus animales, su esposa, sus hijos, todo padrísimo.
Dice, pero si le quitas las cosas vas a ver cómo no te maldice. Y Dios le dice, sí, ¿cuánto apostamos? Dice, puedes tocar todo lo que él tiene menos su vida. Y ¿sabes qué? Aún su esposa vino y le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y jamás lo hizo. Gente que no tenía que hacer nada, que no se merecía, que estaba haciendo las cosas correctamente. Pero Dios estaba tratándolos no para enseñarles algo a ellos, sino enseñarle a otros algo a través de su vida. ¿Estás dispuesto a eso? Todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que le aman. ¡Wow! Muchas veces en el sufrimiento injusto es donde más nos parecemos a Cristo. Dios nos dice, si estás sufriendo injustamente, redefínelo, alégrate. Alégrate. Y hay otro tipo de sufrimiento que es el último, el sufrimiento tonto, que sufres por menso. ¿Sí o no? Yo me acuerdo de mi mamá, no te metas con el chamuco, mi perro. No te le acerques al chamuco cuando esté comiendo porque te va a morder. Y ahí voy. Y me le acerco al chamuco. ¿Y qué hizo el chamuco? Lo mordió, me mordió. Después mi papá lo perdió. Desapareció. Se lo llevó a unos judiciales y le dio esos tehuacanazos. Sufrimos por tontos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, yo no, que tú también. Ay, vean lo que dice el versículo 15. ¿Están listos? Dice que ninguno tenga que sufrir por asesino. ¿Cuántos dijeron yo no? ¿Cuántos asesinos hay aquí? Espero que ninguno, ¿verdad? Nadie, nosotros no hemos asesinado. Entonces, pues Pedrito, por fin tengo una buena, hijo. ¿No? Y después dice que nadie sufra por asesino o ladrón. Pero tantito. Tenía mucha hambre. ¿No? Dice, nadie sufra por ladrón. Dice, pues tiene lógica. No tengo que robar, no tengo que matar. Son los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, ladrón o delincuente. Y ahí les va la última. Todos que decían, yo no. Ni siquiera por ser entrometidos. Híjole. También que íbamos. Pero ahí andas de chismoso. Están hablando en la otra oficina en donde no te invitaron, no te llamaron. Si no te invitaron y no te llamaron, seguramente es porque no te quieren ahí. Digo yo, ¿no? Pienso yo. Y ahí estás pegado en la pared. Te compras tus audífonos para oír de lejos. ¿Verdad? No te pidieron tu opinión y ahí vas de bocón. Entrometido. Sientes que eres una bailarina de ballet bailando la obra, o bailarino, de la mejor obra, la obra maestra, y estás bailando así padrísimo, y hay un jardín de flores hermoso ahí en Francia, en los castillos, y sientes que te ves precioso. Pero lo importante es que no sabes cómo te ven los demás. Un hipotatomote bailando, metiéndose en los jardines, pisando las flores y tú. Y todo destruyes. Y sufres por sonso. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hipopótamos hay aquí? Que piensan que están haciendo las cosas bien y le están regando. Yo no. ¿Cómo no? Podemos decir, no he matado a nadie, no soy un ratero, pero ¿qué tal entrometido? No suframos por tontos, por entrometidos. Tal pareciera que Pedro te estuvo viendo la semana pasada. Y digo, y entrometidos. ¿Verdad? El Señor, no matarás. No seas ladrón o delincuente. Y de repente le dijo Dios, y entrometido. Y entrometido. ¿Verdad? Hay gente que se busca problemas por querer meterse donde no le llaman.
Oye, ¿es que José Luis te puso en el audio? Porque no tenía nadie. No, y es que esta gente no te quiere. Cuidado con esa señora, con la Adriana. Se ve linda. Estás metiche. Entrometido. Uy, me estoy aguantando. Te voy a amar profundamente. ¿Sí me explico? Es que, ¿qué crees? No, es que nada más ellos son el circulito del pastor. ¿Cuál circulito del pastor? Yo no soy así de que tengo mi séquito. No, guácala. Mi circulito ayer me vino a ayudar a poner el bautisterio y a calentarles el agua ahí con el comal, ahí haciéndole aire al carbón y llenándole ahí. ¿Están conmigo? ¿Sí me explico? ¿Qué? ¿Ya aprendiste? Ya aprendiste a responder. Gracias, gracias. Aplauso generoso para ustedes. Ya vámonos. Ya vamos a terminar. Y en el versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios te dice, abusado, mijo. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio? Miren, lo que nos está diciendo Dios es, ¿sufrimiento en la tierra o sufrimiento en la eternidad? ¿Qué prefieren? La gente que no cree en Dios, que ridiculiza a Dios, que se burla de... que me duelen y oro por los que no son salvos, pero va a haber gente que no va a aceptar a Cristo, va a haber gente que no va a querer aceptar la gracia de Dios, va a haber gente que lo va a desechar. Esa gente va a tener un futuro en la eternidad y es un sufrimiento eterno, un eterno crujir de dientes. No crean que el infierno va a ser la pachanga y las chelas y todo, no, va a ser un sufrimiento eterno. Y Dios te dice, a mí me preocupa más tu santidad que tu felicidad, así que mijito, órale. Hágale pues, mi amor, en bomba. Y arriba Colombia. Sí, papito. ¿Va que sí? ¿Qué quieres? Les quiero presentar a una mujer que se llama Perpetua. Ya voy a terminar con esto. Perpetua es uno de los héroes que seguramente nadie conoce. Yo acabo de conocerla cuando estábamos preparando esta serie de predicaciones con los demás pastores. Perpetua nació en el año 182 después de Cristo en África, en una familia muy rica. Ella fue una de las primeras personas que se convirtió a Cristo en esta área de África, exactamente en el momento cuando César dictaminó que ser cristiano era ilegal. Perpetua acababa de tener a su bebé y fue arrestada y llevada a la cárcel junto con su sirvienta y junto con su amiga Felicitas. Le pusieron una celda caliente, estaba haciendo mucho calor, una celda caliente, oscura, y eran torturadas diariamente. Todo lo que tenía que hacer para que esta tortura se acabara era decir, rechazo a Cristo y acepto al César. Así que cada día era azotada y durante los azotes le daban la oportunidad de renunciar a Cristo y sujetarse al César. Pero diariamente su respuesta era, soy cristiana. Buen sufrimiento. Aún el padre de Perpetua le rogaba que hiciera lo que le pedían para terminar el sufrimiento y pudiera regresar a casa con su hijo. De hecho, en una carta que está registrada, que es una evidencia histórica de esto, ¿verdad? Su padre le escribió y hago lo que le dijo su padre: no me abandones para que sea reprochado por los hombres. Piensa en tu hermano, piensa en tu madre y en tu tía, piensa en tu hijo que no va a poder sobrevivir si te matan. Renuncia a tu orgullo. Orgullo que nos va a destruir a todos. Declara lo que te piden y ten lástima de tu hijo. La respuesta de ella a los guardias que le leían las cartas dijo: soy cristiana. Perpetua tenía un diario, es por eso que conocemos esta historia, y en su diario escribió cuando sabía que el tiempo había llegado, que ella y Felicitas iban a morir, empezaron a dedicarse a la oración. Perpetua tuvo un sueño y supo que no iba a salir de la cárcel, que ella moriría por su fe. Y en su diario escribió que desde ese momento empezó a experimentar una paz inimaginable. Perpetua y Felicitas aceptaron esto y oraron para que cuando las echaran al Coliseo, cuando
fueran echadas ahí para ser devoradas por los animales, estuvieran juntas para no tener que sufrir solas y que pudieran animarse la una a la otra hasta el fin. Un relato en el diario de Perpetua dice: el día de su victoria había llegado y ellas marcharon de la prisión al anfiteatro llenas de gozo, como si estuvieran yendo al cielo, con sus rostros en calma y temblando, pero temblando de gozo en lugar de temor. Dicen que ese día Perpetua continuó caminando mientras se dirigía al Coliseo y empezó a cantar un salmo. Cuando llegaron al Coliseo, le arrancaron su ropa, la desnudaron y las hicieron enfrentar a un toro que bufaba de odio. Mientras el toro las arremetía una y otra y otra y otra vez, la historia dice que mientras esto pasaba, ellas oraban y que al final sobrevivieron los ataques de los animales, del toro, de los animales que les aventaron. Debido a esto, los guardias fueron llamados para que salieran a la arena para terminar con sus vidas. El guardia que tenía que acabar con la vida de Perpetua era un guardia nuevo que estaba temblando porque era la primera vez que iba a matar a alguien. Y dice que el guardia empezó a clavarle la espada, a lo cual ella sobrevivía. Durante ese tiempo ella decía: soy cristiana, soy cristiana, soy cristiana. No la mataba. Fue por esto que Perpetua tomó la hoja de la espada del centurión y de una manera muy calma, dice la historia, dice el relato, que tomó la espada del soldado con su mano para dirigirla correctamente a su cuello, para que el soldado pudiera terminar su trabajo. Mientras ella seguía negándose a renunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto por ella y ahora a ella le tocaba morir por Cristo. Esa es la vida de Perpetua. Una mujer que sufrió persecución, dolor, muerte. Una mujer que decidió pasar por el dolor antes de negar a su Cristo. La verdad, yo espero que nunca tenga que usar una fe tan resiliente como la de Perpetua. Pero independientemente si algún día la tengo que usar o no la tengo que usar, yo la quiero tener. Y yo le pido a Dios que tú tengas una fe resiliente, que a pesar de los problemas, las circunstancias, las persecuciones, las infamias, los señalamientos, tú te puedas levantar firmemente y sin abrir tu boca puedas decir: yo soy cristiano porque estoy actuando como mi Cristo.